tal? Bienvenidos una vez más a Mujeres que Dejan Huella. Quien tiene el honor de acompañarles, María Elena Dávila. En el episodio de hoy conocemos a una mujer que es testimonio del por qué no debemos tener miedo a reescribir nuestra historia desde cero cuantas veces sea necesario. Hoy por hoy, ella lidera proyectos que son capaces de cambiar la vida de muchos. Ella es Paulina Sepúlveda, chilena que nos acompaña desde Montreal, Canadá, donde está dejando huella. Bienvenida, Paulina, a Mujeres que Dejan Huella. Hola Marianela, gracias, muchas gracias, bienvenida y gracias por esta invitación. Un saludo a todas las personas que nos escuchan. Paulina, hay muchísimas cosas que hablar sobre ti porque sé que eres una mujer muy emprendedora, que hay muchos proyectos sobre los cuales tú has puesto tu magia y tu encanto, pero vamos a comenzar por presentar a nuestra audiencia, a la Paulina, la mujer, la persona que hay detrás de todo eso, para conocer un poco sobre tu historia. Cuéntanos, ¿quién es Paulina Sepúlveda? Claro que sí, bueno, yo soy la menor de una familia compuesta por mis padres y somos 3 hermanas. Yo soy lo que me llamaban el conchito, soy la hija menor. Y Paulina Sepúlveda, ahora, ya desde la adultez, me veo como una mujer que dentro del sistema familiar pudiera categorizarse como un poquito la oveja negra. Yo fui madre muy joven y a los 18 años y obviamente con todo el apoyo de mi familia me mantuve en esa relación. Fue una relación muy larga. Empecé a estudiar mi primera carrera profesional y luego de eso yo emprendí como primera vez como diseñadora de vestuario. Conjunto con ello, generé un pequeño atelier, en general la parte artística me gusta mucho, pintura, feng shui, diferentes áreas de la parte artística, pero en conjunto con eso, cuando yo, por ejemplo, estaba con mi atelier, empecé a cuestionar muchas cosas porque me dedicaba a leer muchos libros de autoayuda. Entonces, si bien mi misión en ese minuto era fomentar la autoestima de las personas a través de un vestuario diferente, mis colecciones, y que cada persona se identificara con lo propio y no con la moda, también me empecé a cuestionar aspectos de mí misma y eso se sumó en ese minuto, bueno, una crisis matrimonial y bueno, ahí la historia bastante más larga, empecé a estudiar psicología a mis 32 años. Entonces ahí parte un punto importante, un hito importante de mi historia, porque ciertamente es parte de lo que me estoy desarrollando ahora como terapeuta. Pero bueno, para contarte un poco más de mí, vengo de una familia tradicional chilena, y en ese punto creo que es importante mencionar que en el fondo son los valores que hoy con los que trabajo, que heredé de mis padres, mencionar el sentido de la perseverancia, puede ser la tenacidad, y el hecho de ser un poco, en Chile se dice cabeza dura, pero de mantenerme un poco, no a fuerza, pero un poco tosuda en tratar de hacer las cosas a mi manera, como dice la canción de Frank Sinatra. A mi manera con muchas cosas, y de hecho, gracias a eso, es que he logrado lo que he logrado aquí en Canadá. Bueno, Y bueno, hay una etapa de tu vida que, bueno, si bien hubo muchos cambios de índole sentimental, también te fuiste confrontada a esa crisis de misión de vida de la que nos hablabas, ¿no? Ciertamente hay una constante que es que tú tenías la necesidad de ayudar a los otros. Porque si tanto desde el punto de vista creativo con el diseño de vestuario, como ese cambio, ese salto que hiciste hacia la psicología, tu misión estaba clara, era ayudar y eras buscando, pues, digamos, el camino o la vía para lograrlo. ¿Qué qué nos pudieras sugerir, Paulina, en función de esa persona que siente que su misión de vida está en otra parte, que lo que está haciendo no es lo que se conecta con ella, con su esencia, pero tiene miedo a hacer cambios? para mí hay 2 mensajes importantes. Uno, que esa persona conozca desde ya o aprenda a conocer cuáles son sus talentos. Porque una cosa es lo que hacemos por los accidentes de la vida y otra cosa es lo que hacemos por los talentos que nos movilizan. Y gracias a, si tú quieres, genética o gracias a, bueno, a lo que haya sido, yo poseo ciertos talentos que siempre quise explorar y explotar.
Entonces, para mí la base para que una persona encuentre esa misión de vida es un poco enfocarse en descubrir cuáles son sus talentos. Y si ya los conoce, ver qué camino les permite que esos talentos se desarrollen. Porque cuando, desde mi punto de vista, cuando uno trabaja desde el talento, trabaja desde el corazón, trabaja desde lo que te moviliza. Y eso es la base, para mi punto de vista, para permanecer, a pesar de tormenta, lluvia, rayos y trueno, permanecer constante, subiendo y subiendo y avanzando y avanzando. Quizás no siempre se sube, pero al menos a veces se avanza. Otras veces se sube, luego se avanza, pero continuar. Eso uno. Ese es un primer mensaje, que la persona conozca sus talentos. Y segundo, que la persona tenga la capacidad de enfrentarse al valor de la valentía. Porque valentía, para mi manera de ver, también está asociada a un acto de fe. Valentía y fe van de la mano para mi punto de vista. Puesto que con valentía uno se atreve a saltar. Y cuando uno salta al vacío, está haciendo un acto de fe. Y ahí es cuando uno confía. A ti misma, a tus capacidades, ¿no? De la confianza que tienes en tu potencial. Claro, exacto. Entonces, cuando uno confía, es cuando se atreve a hacer los cambios, es cuando se atreve a salir de la zona de confort, es cuando se atreve a cambiar a pesar de que crea mentalmente que va a ser imposible. Si yo no hubiera aplicado esas dos visiones, en este caso el centro que lidero no existiría. Entonces, para mí es muy importante, y cada cambio que yo he hecho en mi vida ha sido con esos dos elementos muy claros, saltar, pero con fe. Porque saltar con miedo, siempre cuando uno salta tiene miedo, obviamente, pero cuando viene la fe, o viene la creencia en que de alguna forma la divinidad, no importa cómo cada uno vea la divinidad, va a soportar y va a proveer, es cuando se generan los principios de abundancia y cuando las cosas suceden. A favor de uno, ciertamente. Maravilloso, porque ciertamente pues, todos dejamos en algún momento de hacer eso que pudiera cambiar realmente nuestra vida y la vida de los demás a través de nuestros dones y por miedo. Y fíjate que tú vienes a decir, uno de los proyectos más importantes que estás liderando, y ya vamos a hablar de eso, no existiría si Paulina no se hubiese atrevido a salir de la tan conocida zona de confort, que hablamos todos los días de la zona de confort, pero a la final nos quedamos en ella, porque es muy sabroso estar en la zona de confort, pero nada pasa y nada sucede si nos quedamos allí. Ese es uno de los grandes aprendizajes que yo creo que en este espacio hemos podido también conocer con todas las mujeres con las que nos hemos encontrado. Justamente la gran diferencia ha estado allí, cuando te atreves a dar ese paso y saltar aunque tengas mariposas en el estómago y aunque tengas el miedo, porque el miedo lo sentimos todos, pero ¿qué hacemos con el miedo? Es lo que marca la gran diferencia. Paulina, sé también que además de ese cambio profesional, pues también tuviste que reescribir historia como inmigrante cuando llegaste a Canadá. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo Paulina afrontó todos los desafíos que solamente tenía de llegar acá a un nuevo país, un nuevo idioma, pero también que hay limitaciones en cuanto a tu profesión? De hecho, sí. Yo, antes de emigrar a Canadá, ciertamente había salido de mi primera separación, el año 2011. Entonces, inicié una nueva relación con esta persona que era un ciudadano canadiense chileno también. Y siempre estuve escuchando muchos relatos a propósito de cómo era Canadá. Entonces, había una parte de mí que ya tenía un conocimiento indirecto de cómo era la dinámica acá. Pero a eso se sumó que gracias a eso yo tenía en mi mente, tenía no la certeza, pero la esperanza de que mi trabajo pudiera tener una buena recepción. Entonces, yo desde un principio decreté que yo iba a ejercer mi trabajo acá. Sabía que no iba a ser inmediato, pero fue un decreto personal que yo me hice, puesto que para mí trabajar en coherencia con lo que me gusta es esencial, o si no me deprimo. Entonces, eso fue primero. Y luego, llegando acá, ciertamente, yo empecé nuevamente a mi manera a movilizarme desde lo que yo consideraba una forma la más rápida, porque nadie me dijo cómo hacerlo, la más rápida y eficiente para generar presencia en las redes y que la gente me conociera. Y eso simplemente fue que generé mi perfil de Facebook. Yo partí con Facebook trabajando como herramienta y luego genero mi perfil y empiezo a lanzar mi página Facebook y empiezo a lanzar publicaciones. ¿Y qué fue lo que hice? Simplemente me enfrento a dedicarme a buscar a ese nicho, dedicarme a buscar a esa persona. Y mi lógica, lo único que dijo, bueno, invito a
Facebook a todas las personas que yo sienta que tienen nombre latino. Listo. No conocía a nadie, obviamente. Entonces, bueno, empecé a invitar a las personas, se empezó a crear de a poco comunidad, y obviamente a través de redes hay que ir publicando, y eso empezó a hacer que una persona me contactara, luego otra, y luego yo, otra vez valientemente, en el mes 7 de haber llegado, partí a Toronto a atender consultantes. Imagínate. ¿Y qué Sí. pasó ahí? Pero nuevamente fue un riesgo, porque en este caso la modalidad era arrendar por Airbnb, invertir, pagar, cuando el consultante todavía no llegaba, empezar a publicar en redes sociales mi ida a Toronto, y bueno, y la gente llegó. Entonces nuevamente, te das cuenta que nuevamente hubo opción con acción, valentía, con un acto de fe asociado, que las cosas iban a suceder. Entonces, y así Yo creo sucedió. que cabe bastante en este caso y lo leía en tu historia. Es de la palabra arrojo, porque eres una persona realmente valiente y arrojada. O sea, tú te lanzas y yo sé que algo bueno va a salir de allí porque tienes fe, tienes confianza en ello. Sí, justamente. Entonces, luego de ahí, obviamente, el tema del lenguaje son las barreras que todos pasamos, los pequeños avances que tienen que ver con conseguir la licencia de conducir. Claro, en ese minuto es un logro. Y así pequeñas cosas, que consigo la licencia, que luego viene la residencia y todo un proceso, porque entre medio, obviamente, también me arriesgué. Y yo alguna vez trabajé catch haciendo lo mío, y bueno, lo hice, fue parte de mi riesgo. Entonces, todo ese proceso de integración con el lenguaje, todas las frustraciones de ir a la farmacia y no poder leer lo que quería comprar, salir de cabeza con dolor del supermercado porque no entendía, ya todo eso obviamente sí, pero desde la visión, desde lo profesional, era mucho más fácil para mí manejarlo, pues bueno, estaba en mi propia lengua y yo sabía que había una necesidad acá, a pesar de que no hice ni un estudio de mercado ni nada, pero era obvio que había una necesidad, que tal como yo, había mucha gente latina que necesitaba una contención en eso. Entonces, desde ahí yo sabía que mi trabajo iba a ser útil para muchas personas. Entonces, bueno, ahí partí de a poco y obviamente conociendo gente, y de a poco fue avanzando y hasta que llegué a tener mi propia consulta personal, que inicialmente fue en mi casa, ciertamente, y fue en mi casa producto de otra crisis más porque me separé aquí en Canadá, como tantos otros. Pero yo te escucho hablar y veo en tu tono de voz esa confianza que da gusto, de verdad. Yo veo cómo narras tu historia y pues se siente entusiasmo en saber, vale, vamos a hacerlo, vamos adelante. Si lo quieres, ve por ello. Fíjate, pudieras haberte quedado paralizada, limitantes de idioma, no conocías a nadie. Bueno, vamos a conocer a las personas que no conozco, vamos a ir a presentarnos. Yo digo que para todas las mujeres que estamos comenzando de cero en alguna situación, este es un gran mensaje, un gran aprendizaje de busca las limitantes para ver cómo las puedes superar, no para que te detengan, ¿no? Ahora, yo sé, Paulina, que luego de todo ese transcurso, pues también tú tienes la oportunidad actualmente de trabajar mano a mano con muchas mujeres, muchas personas de la comunidad latina en Canadá. A través de tus terapias, sé también que hay mucho de hipnoterapia en todo esto. Hay cosas muy interesantes que me encantaría que pudieras compartirnos porque tienes una visión extraordinaria y distinta. Tienes una esencia que te hace realmente marcar la diferencia en cuanto al servicio que tú ofreces. Bueno, ¿qué te puedo contar en relación a eso? Si bien es un proceso que se ha ido construyendo, porque obviamente como recién egresada de psicología tuve la fortuna en mi país de empezar a trabajar inmediatamente en una entidad gubernamental, entonces empecé a tomar experiencia y por ende confianza. Y junto con ello también mi atención clínica, pero aún así fue un proceso que se fue construyendo de cómo yo voy a enfrentar mi ayuda hacia las personas. Y fue un proceso que se construyó ciertamente a base de mi propia experiencia. Y en conjunto con eso, yo también como para mí la visión espiritual y holística es muy importante a la hora de enfrentar en la dimensión humana en realidad. En la dimensión humana lo espiritual es parte de nuestra composición, no somos solo cuerpo y mente, también tenemos una parte espiritual que va más allá de la religión. Entonces, desde ese punto, yo en Chile también me especialicé en muchas terapias alternativas, como tú dices,
Reiki, terapia floral de Bach, constelaciones familiares, diferentes diplomados en diferentes áreas asociados a eso. Y bueno, en Canadá también yo seguí estudiando, en este caso hipnoterapia, seguí trabajando con bioneuroemoción, y es un continuo, la vida es un continuo aprendizaje, y esa no es la excepción para mí. Obviamente yo tengo que seguir aprendiendo, y voy a seguir aprendiendo, porque yo ocupo una analogía muy simple. Una fruta madura en un árbol se cae. Cuando la fruta ya está madura, se cae. Entonces, si esa misma analogía la usamos con nosotros, si nos sentimos que ya estamos listos, maduros, y que ya no tenemos nada que aprender, nos vamos a caer, porque ese es un error. Siempre hay algo que aprender. Siempre Y, hay la algo, excepción- y exactamente. eso para mí aplica igual. Entonces, desde ese punto, la visión transpersonal que se llama en psicología, que es la visión que integra lo holístico, lo espiritual, la relación de uno con el espíritu, la energía, los ancestros, es esa visión, esa dimensión totalizante para mí es muy importante. Entonces, desde esa visión, la idea es trabajar todas las dimensiones del ser en los procesos de acompañamiento. Y en esa Entonces, experiencia que has tenido con todo este background que hoy en día tienes, nuestro público son justamente mujeres que probablemente están pasando por cambios en su vida, algunos por inmigración, algunos por situaciones sentimentales o profesionales. ¿Qué mensaje podrías compartirnos hoy para ellas que nos están escuchando? uno, que en cualquier circunstancia negativa, nada es para siempre. Bueno, ni positiva ni negativa, nada es para siempre, todo es temporal. Entonces, así como la felicidad es un momento, la tristeza también lo es. Entonces, toda crisis va a pasar en algún minuto, pero depende de nosotros también ayudar a que esa crisis también pase. Entonces, primer mensaje, que en realidad nada es para siempre y que todo en algún minuto cambia. Ahora, cuánto se demore en cambiar o no va a depender de lo que cada persona esté dispuesta a hacer para que esa crisis, esa situación se transmute o se evolucione a lo positivo pronto. Eso por una parte. Y segundo, desde mi visión, es muy importante trabajar con las situaciones que no hemos logrado sanar desde nuestro origen. ¿Y a qué me refiero desde nuestro origen? Desde nuestras raíces. Y nuestras raíces tienen que ver con todo lo que nos sucede en la infancia, en las vidas pasadas, si tú quieres, si crees en ello, en la información simbólica que recibimos de nuestra familia de origen. Entonces, desde ese origen, que para mí equivale a las raíces, porque yo visualizo una metáfora de un árbol para las personas, desde ese origen que tiene que ver con nuestras raíces, obviamente esas raíces van a afectar el fruto o las ramas del árbol. Entonces nos van a afectar actualmente en esa separación, en esa crisis de talento, en esa depresión por inmigración, porque estamos sí o sí condicionados de alguna forma a lo que aprendimos en la infancia. Entonces, mi segundo mensaje es que sanemos esas situaciones, esas relaciones o, digamos, heridas que podamos traer desde la infancia asociadas a papá y mamá. Porque todo ser vivo es un hijo, y ese hijo tuvo padres en buena o mala relación, pero hubo paternidad ahí que recibimos para crecer. Y como nadie es perfecto, obviamente nuestra paternidad ninguna es perfecta. Entonces, desde ahí yo tomo la base para poder ayudar a la gente. Entonces, a todas las personas, yo les diría, primero, no asume que esto es temporal. Y segundo, vean qué parte de sus heridas de origen están manifestándose hoy Qué en esa interesante. realidad problema. Sí, señor, porque muchas veces nos concentramos en solucionar problemas en el hoy, en lo que está sucediendo hoy, y no vemos que esto, como tú dices, tiene raíces. Y si no buscamos esas raíces, pues le estamos poniendo de pañito de agua tibia a ese problema, pero realmente no lo estamos solucionando y Porque, arrastramos claro, una no carga lo muy... vemos. Y eso pasa simplemente porque no lo vemos, no porque queramos. Entonces, cuando en el proceso de acompañamiento, cuando tú te das cuenta de aquello, tomas conciencia. Y cuando tomas conciencia, tienes la capacidad de empezar a cambiarlo. Porque si no, no ves la realidad. Y si no ves tu propia realidad, ¿cómo la vas a poder cambiar si ni siquiera la estás viendo? Claro, no es ni Entonces, siquiera culpa de nosotros mismos porque no podemos ser culpables de algo que no sabemos que existe, de una realidad de la que no estamos conscientes. Sin embargo, es interesante saber que hay opciones, como por ejemplo la terapia que pues tú ofreces, de ir y buscar a alguien que sepa cómo descubrir esa parte que hay en mí y cómo puedo trabajarla, porque yo me imagino que es algo que necesita también un camino claro,
porque no es solamente decir, bueno, ya, yo sé que a lo mejor tengo problemas con papá y mamá, pero ¿y ahora qué hago con ellos? Hay que saber No, cuál es porque, el por camino. ejemplo, a una persona que es emprendedora, a una emprendedora puede decir, yo me detengo en esto, ¿y en qué te detienes? En que creo que van a pensar mal de mí si no soy, voy a inventar cualquier cosa, si no soy un empleado regular. ¿Y por qué alguien pensaría mal de ti por eso? Bueno, porque es lo que se hace. ¿Y quién dijo que eso es lo que se hace? Bueno, toda mi familia lo hizo. Entonces yo siento, es lo único que sé que existe como realidad. Y entonces hay, por ejemplo, ahí hay un aprendizaje que viene heredado de los conceptos que tenemos sobre el trabajo y las modalidades de trabajo. Y así, cada persona, yo tengo miedo. ¿Y por qué tienes miedo? Porque en realidad nunca creo que soy capaz. ¿Y de dónde viene eso? Es que en realidad mi mamá nunca me estimuló y siempre me criticaba en todo lo que hacía. Entonces cada vez, o soy demasiado perfeccionista. ¿Por qué? Porque mi papá siempre, o mi mamá siempre me enseñaron a ser metódico. Y si esto no está listo al 1000%, nunca me voy a lanzar. Entonces paso continuamente queriendo mejorar, mejorar y mejorar y mejorar y me quedo ahí en ese proyecto de mejora. Entonces son por muchos lugares uno puede llegar a observar y decir qué es lo que te detiene y de alguna manera se puede asociar a una creencia, a un patrón, a una lealtad, a muchos factores que tienen que ver con la educación que recibimos. Bueno, Paulina, casi estamos llegando al final, pero yo no quiero despedir este espacio sin que nosotras hablemos de ese proyecto tan importante que está marcando huella en Montreal. Es el Centro de Transformación del Ser y creo que ese es tu hijo. Ese ha sido un logro que vino a cambiar la historia de muchos, y no solamente la de Paulina como profesional, sino también la de muchos profesionales que están allí también cumpliendo sus sueños y dando su mano para ayudar a la comunidad latinoamericana. Cuéntanos sobre este proyecto. Este proyecto surge en febrero-marzo del 2020 y literalmente, bueno, yo lo había concebido antes, mucho tiempo antes, como un sueño, ¿no? Y bueno, yo convoco a muchos profesionales latinos que había conocido por el transcurso de la vida y iniciamos este Centro de Transformación de Letre, que es un centro cuya misión es dos misiones principales: ser un lugar de acogida y de ayuda en diferentes dimensiones para la comunidad latina, y por otra parte ser un lugar de acogida y de proyección profesional para profesionales latinos en diferentes áreas, porque aquí no es solo el área de la salud. Aquí la idea también es tener a futuro ir creciendo, tener asesores de inmigración, asesoría en contabilidad, como en las diferentes dimensiones. Es un ser, somos un ser, y somos La como seres, integralidad del ser. tenemos diferentes dimensiones en diferentes áreas. Entonces, Centro de Transformación de Letre busca eso, acoger desde las dos líneas a la comunidad latina. Tenemos que llegar al final, tenemos que despedir, pero Paulina, las personas que nos están escuchando, ¿cómo pueden contactarte? ¿Cómo pueden saber un poco más de ti? Claro que sí. Partamos por mi teléfono profesional, donde me puede contactar por WhatsApp, es más fácil por esa vía, 514-746-9500. Y a través de Facebook, mi trabajo profesional como terapeuta es Tu Abre Caminos Therapies, o un @ psicosalud, mente, cuerpo y espíritu. Y la página del centro es @metamorfostotal, escrito en francés, ciertamente, y la página del centro es Centro de Transformación de Letre en Facebook y en Instagram. Entonces, página web todavía no. Estamos en Saint-Denis, en 8415 Saint-Denis, segundo piso. Esto está al lado de Metro Cremasí y Metro Jerry, caminando súper cerca. Excelente, de verdad que muchísimas gracias, Paulina, por aceptar la invitación y por Gracias. abrirnos los caminos con toda esa magnífica labor y ese rol que has asumido para seguir ayudando con tu magia y con tu esencia a la comunidad latinoamericana en Canadá. Muchísimas gracias por tu participación en este episodio. Gracias a ti. Gracias a ti. Hemos llegado al final y tenemos que despedir este episodio con esta extraordinaria historia. Nos vemos, nos escuchamos en un próximo episodio.